Hola, bienvenidos a un nuevo video académico del Comité Permanente de Educación Médica de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, CEPEM, FELSOCEM, Ciencia que Integra Latinoamérica. Soy Claudia Valdivia, directora local CEPEM de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ciencias de la Salud Univalle, Bolivia, y voy a hablarles sobre la regulación de la respiración. La respiración es un proceso mixto, es decir, voluntario e involuntario, cuya principal función es mantener niveles óptimos de oxígeno, de dióxido de carbono e hidrogeniones en los tejidos. El control de la respiración se produce de forma automática. Los encargados de llevar a cabo esta respiración son los centros respiratorios situados en el bulbo y en la protuberancia, aunque también puede controlarse de forma voluntaria, sobre todo si queremos modificar el ritmo respiratorio. Recordemos que la inspiración y la expiración se deben a la contracción y relajación de los músculos esqueléticos, en respuesta a la actividad neuronal y humoral de los centros respiratorios. La regulación de la respiración está dada por los centros nerviosos y por quimiorreceptores. En los centros nerviosos tenemos a la corteza y tallo encefálico. En los quimiorreceptores tenemos al central y al periférico. En los quimiorreceptores, que son receptores que detectan cambios químicos en la sangre, tenemos los centrales y periféricos. Los centrales, que se encuentran en el bulbo raquídeo, responden o son sensibles al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y al aumento de hidrogeniones. En los quimiorreceptores periféricos tenemos a los cuerpos carotídeos ubicados en la carótida común y a los cuerpos aórticos ubicados en el arco de la aorta. Estos receptores periféricos responden o son sensibles principalmente a la disminución del oxígeno, pero también, aunque en menor grado, al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y al aumento de hidrogeniones. Los factores químicos que controlan el ritmo y la profundidad de la respiración son el oxígeno, el dióxido de carbono y los hidrogeniones, o sea, el pH. Tanto el dióxido de carbono como el pH son los mecanismos de control más importantes de la respiración. Esto significa que no es cantidad de oxígeno en la sangre lo más esencial para la regulación de la respiración. El cuerpo está más pendiente de la salida de dióxido de carbono que de la medición de cantidad de oxígeno. Esto puede explicarse por el hecho de que la sangre tiene normalmente una saturación de oxígeno en torno al 100%, por lo que en condiciones normales de reposo, al respirar más o menos, no se cambia el nivel de oxígeno. Sin embargo, nuestro cuerpo tiene un gran problema si se acumula el dióxido de carbono. Recordemos que el dióxido de carbono y el pH están estrechamente relacionados, ya que una alta cantidad de dióxido de carbono en la sangre dará lugar a un pH más bajo. Esto debe ser cuidadosamente controlado con el fin de no perturbar los procesos bioquímicos en el cuerpo. Por esta razón, tanto el dióxido de carbono como el pH son los mecanismos de control más importantes de la respiración. Los receptores para los factores químicos se encuentran particularmente en el callado aórtico y en las arterias carótidas, que llevan la sangre al cerebro. Aquí tenemos el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Tallo encefálico que de ahora en adelante, como en la imagen, veremos en zoom, porque es de donde obtendremos nuestro objeto de estudio, que es el centro respiratorio. El tallo encefálico se divide en tres: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, que es donde encontramos los centros respiratorios.
El centro respiratorio está formado por grupos neuronales ubicados a ambos lados de la protuberancia y bulbo raquídeo. En la protuberancia tenemos al centro neumotáxico en la parte superior y al centro apnéustico en la parte inferior. En el bulbo raquídeo tenemos al grupo neuronal ventral y al grupo neuronal dorsal. El grupo respiratorio dorsal se encuentra en el interior del núcleo del tracto solitario y tiene dos funciones. Activa la inspiración y controla el ritmo respiratorio. El núcleo del tracto solitario recibe fibras aferentes, es decir, información sensitiva del nervio glosofaringeo o noveno par craneal y del nervio neumogástrico o décimo par craneal. Estas señales provienen de quimiorreceptores periféricos, varoreceptores y receptores pulmonares. El núcleo solitario emite fibras eferentes al diafragma a través del nervio frénico y a músculos intercostales externos a través de nervios espinales. La estimulación nerviosa o descargas de las fibras eferentes del núcleo del tracto solitario harán que el diafragma se contraiga y descienda, dando así un impulso inspiratorio. El grupo dorsal también controla el ritmo y lo hace dando descargas progresivas al diafragma en forma de rampa, o también llamadas señales en rampa, donde causa la inspiración que dura 2 segundos. El mismo estímulo causa una interrupción de la descarga, por lo que habrá un retroceso elástico que causará la expiración de forma pasiva. Entonces tenemos que el grupo dorsal en la rampa respiratoria controla la velocidad de aumento de la rampa inspiratoria y el punto limitante en que se interrumpe súbitamente la rampa, para dar lugar así a la expiración. El centro neumotáxico transmite señales inhibitorias al grupo dorsal para inhibir la inspiración y aumentar la frecuencia respiratoria. Si la descarga para la desconexión es muy intensa o se desconecta antes de lo normal, el resultado será un menor tiempo de inspiración y por tanto un aumento en la frecuencia respiratoria. Si la señal es débil y ocasiona que haya una desconexión de la rampa después de lo normal, va a haber un mayor tiempo de inspiración y una disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Quién ocasiona esto? El centro apnéustico, pues hace lo contrario al centro neumotáxico, ya que estimula la inspiración retrasando el punto de desconexión de la rampa inspiratoria y por tanto va a disminuir la frecuencia respiratoria. ¿Y cómo lo hace? Pues manda señales excitatorias para prolongar el tiempo de la rampa, por lo que hay un mayor tiempo de inspiración y menor de frecuencia respiratoria. El grupo ventral, localizado en el bulbo raquídeo, se encuentra dentro del núcleo ambiguo y retroambiguo. Su función es contribuir al impulso respiratorio adicional. Entonces, para que quede más claro, el grupo ventral permanece inactivo durante la respiración tranquila. El grupo ventral no participa en el control rítmico de la respiración. El grupo ventral solo actúa cuando hay una estimulación, como el ejercicio, pues hay una exigencia de alta ventilación. El estímulo excesivo lo va a recibir del grupo dorsal, para así ayudar al grupo dorsal y potenciar o estimular a la inspiración. Pero también hay una estimulación para enviar señales de expiración directo a músculos abdominales. En los pulmones tenemos receptores ubicados en bronquios y bronquiolos, que son receptores de distensión.
Una vez que se activan, mandan señal al nervio neumogástrico o décimo par craneal hacia el grupo dorsal, lo que causa una inhibición de la rampa inspiratoria, y lo hacen solo cuando el volumen corriente es mayor a 1500. Recordemos que lo normal es de 500 ml, por lo que este reflejo es un mecanismo protector para evitar una insuflación pulmonar excesiva. Los reflejos pulmonares están asociados a 3 tipos de receptores. Receptores de adaptación lenta, receptores de adaptación rápida y terminaciones de las fibras. Los receptores de adaptación lenta responden al grado de estiramiento de los músculos torácicos en respuesta al llenado pulmonar. Por ello, también se les conoce como receptores pulmonares de estiramiento. Los receptores de adaptación rápida responden a la irritación de las vías y las sustancias químicas. También por la histamina, serotonina y prostaglandinas liberadas durante procesos alérgicos o de inflamación, por lo cual también se conocen como receptores de sustancias irritantes. Las terminaciones de las fibras son fibras C pulmonares, receptores capilares o receptores J, localizadas en la región alveolar y próximas a la circulación pulmonar. Ambas fibras tienen función nociceptiva y son estimuladas por lesiones pulmonares, llenado capilar pulmonar excesivo, congestión vascular pulmonar aguda y agentes químicos. Para finalizar, es importante saber que existen otros factores que influyen en la respiración. Por ejemplo, el control voluntario de la respiración por la corteza, que nos da la capacidad de inspiración y expiración cuando querramos. El efecto de los receptores de irritación de las vías aéreas, como en la tos y estornudos. La función de los receptores J pulmonares, específicamente en capilares pulmonares, que cuando hay aumento de sangre se distienden y estimulan estos. El edema cerebral, porque las células cerebrales se hinchan comprometiendo así el flujo. Y la anestesia respiratoria periódica, que son de las causas más frecuentes que existen por sobredosis y ocasionan una parada respiratoria. Gracias por tu atención. Recuerda, estás donde necesitas estar, solo respira.